En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues hoy es el primer día de las temporadas de invierno y la misa del día. Después cada día antes de Navidad y cada día antes de la Pascua, cada misa tiene su iglesia en Roma. ¿Sí? Antes se usaba que el Papa celebrara la misa de cada día en la iglesia que le corresponde. Entonces, la misa de hoy, cada misa era hecha para la iglesia estacionaria, como se le conoce. Entonces, la misa de hoy está hecha para la iglesia de Santa María la Mayor en Roma. Entonces, nos encontramos con la liturgia que nos transporta a la casa de la Santísima Virgen, para que seamos testigos de su coloquio con el ángel. Con este anuncio conocemos que María no conoce más que una obediencia ciega, una entrega y un abandono absolutos en las manos de Dios. Y por eso dice ella: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y en el mismo instante, el Verbo se hizo carne, fruto del amor divino y al mismo tiempo de la pureza, de la fe y de la obediencia a la Santísima Virgen. Entonces, el Verbo se hizo carne en el seno de María, en cuya casa nos encontramos ahora reunidos por la liturgia. En María se juntan el cielo y la tierra. El seno de María es el cielo. Por eso el introito dice: que lluevan cielos al justo. Y María es también la tierra que encierra en sus entrañas y hace germinar al Salvador, como lo dice también el introito. Entonces, en la Anunciación se cumple lo que el profeta Isaías había anunciado 7 siglos antes, como lo escuchamos en la segunda epístola del día de hoy. Entonces, la Santísima Virgen de Nazaret es el tabernáculo, el arca de la alianza, en la cual se acerca a nosotros el mismo Dios en persona. Y nosotros contemplamos, llenos de fe y de veneración, el misterio que se ha realizado en la virginal morada de Dios, que es la Virgen María. Si pudieran cerrar la puerta de aquel lado, por favor. Entonces, estamos en Santa María la Mayor, en casa de la Virgen, y María es la nueva Jerusalén. María es el monte de Dios, como lo anuncia la liturgia, el templo del Dios Salvador. Solo unos días más y ella nos dará el fruto bendito de su vientre virginal. Entonces, en el mismo instante en que el ángel anunció a la Virgen, en ese instante ella concibió por el Espíritu Santo, y en ese mismo momento saboreó María las delicias de su primera y gran comunión. Una comunión llena de gracia, colmada de bendiciones, tanto para la Virgen como para toda la humanidad. Entonces, cuantas veces la Iglesia, por medio de sus hijos, se acerca a la Sagrada Comunión, otras tantas vuelven a repetirse la concepción de Dios por la Virgen. He aquí, la Virgen, la Iglesia, ha concebido al Hijo de Dios, a Cristo, al Salvador. ¿Sí? Entonces, para la Sagrada Liturgia, en la Sagrada Comunión, nosotros somos la Virgen de Nazaret. Entonces, debemos vivir en nosotros la misma concepción divina que hoy celebramos en la iglesia de Santa María la Mayor. Debemos convivir con María, o mejor dicho,
debemos continuar su concepción divina, su gran comunión. Y debemos concebir con ella al Hijo de Dios. Debemos reproducir su vida, sus intereses, sus deseos en nuestras almas, tan realmente como la Virgen lo realizó. Entonces, para ella, recibir al Verbo fue suficiente una vez, recibir al Verbo encarnado en su seno, y eso fue suficiente para ella vivir el resto de su vida. Nosotros, a pesar de tantas veces que comulgamos, nos cuesta mantener o crear la disposición necesaria para que Dios produzca en nosotros lo que Él produjo en el seno virginal de la Virgen. Entonces, todo depende de nuestra disposición. ¿Sí? Y ustedes saben que el crear esta buena disposición en el alma de nosotros cuesta mucho trabajo y cuesta toda la vida. Cuesta toda la vida. Por lo general, yo nunca he visto mejor disposición para recibir la Sagrada Comunión que una persona que haya sufrido mucho y que esté en una cama del hospital. De ahí para allá, pues a nosotros nos cuesta dejar que Dios crea en nosotros esa buena disposición. Porque esta disposición necesaria para recibir a Cristo no se lleva a cabo sino con la cruz, con la dificultad, con el dolor, con el sufrimiento. Nosotros no somos nada sin la cruz. Qué bueno fuera si eso no se nos olvidara. Nosotros no somos nada sin la cruz. Nosotros no estamos listos para recibir a Dios sin la cruz. Nosotros no estamos listos para entrar en el reino de los cielos sin la cruz. ¿Sí? Dios nos separa de aquellas cosas que amamos de forma incorrecta con la cruz. Esa separación no se lleva a cabo sino con la cruz. ¿Sí? Entonces, Dios utiliza para purificarnos, para santificarnos, utiliza precisamente lo que nos pasa a todos, que es el sufrimiento. ¿Sí? Hay personas que sufren demasiado. Hay personas que hacen del sufrimiento su propia casa. Y al final no les beneficia nada. Para nada les sirve. Entonces, todo lo que hay en nosotros que no forma parte del reino establecido de Dios, necesita la cruz. ¿Sí? Y cuando aceptamos la cruz con paz, con sencillez y con humildad, su reino entonces comienza a vivir dentro de nosotros. Entonces, si para nosotros la cruz es todo, entonces ¿qué hacemos el resto del tiempo? Y el resto de la gente, ¿no? Nos la pasamos distrayéndonos de la cruz, evitando la cruz a toda costa. ¿Sí? Entonces, todos tenemos necesidad de la cruz. Y esto es así porque las palabras no bastan para reclamar el reino de Dios. Sí, que esta es una idea protestante. Todos los protestantes niegan la necesidad de la cruz y la evitan a toda costa. Sí, su única idea es que uno simplemente acepte a Cristo como su Salvador y eso es suficiente.
Pero eso de aceptar la cruz o de cargar la cruz, ¿sí? Entonces, las palabras no bastan para reclamar el reino de Dios. Reclamar el reino de Dios conlleva fuerza, conlleva valor y sobre todo violencia. Debemos resistir con violencia la marea de este mundo. Renunciar con violencia a todo lo que nos retiene de Dios. Entregar nuestra voluntad a Dios con violencia para hacer solo su voluntad. Entonces, si no conocemos esta violencia, si no la practicamos con nosotros mismos, en realidad corremos el riesgo de no conocer nunca a Dios. ¿Cómo conocer a Jesús si no lo conocemos, si no lo buscamos donde estuvo? En la humillación, en el sufrimiento y en la cruz. Buscar a Cristo en cualquier otro lugar es perder el tiempo. Entonces, si solo queremos seguir a Dios para sentir su presencia y su consuelo, entonces le seguimos por los motivos equivocados. ¿Sí? Nuestras mentes puede ser que tengan esta ansia de conocer. Nuestro corazón quiere sentir cálidas emociones, pero no estamos dispuestos a seguir a Cristo en la cruz. Y eso no es morir a nosotros mismos. Porque puede haber una ambición espiritual cuando se persiguen indebidamente los dones espirituales. Dice San Pablo, el amor no busca lo suyo. Sí. La búsqueda del placer espiritual y el evitar y el ignorar la cruz no pueden llevarnos muy lejos. ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que hay tantos movimientos en la iglesia ahora? Y tanta gente haciendo tantas cosas. Evitando la cruz. Evitando el camino de Cristo. Buscando solamente el mero placer espiritual. ¿Sí? Entonces, si se tiene demasiada sensibilidad y si se tiene una inmadurez emocional, no se puede seguir a Cristo. ¿Sí? Hay que aferrarnos únicamente a Dios, a su voluntad, a su complacencia, y no depender de nada de lo que sentimos o imaginamos. Con la cruz, Dios tiene la intención de sanarnos y de purificarnos. Y la vida se hace más dolorosa cuanto más nos resistimos a lo que Dios quiere hacer. Él siempre quita para volver a dar, y dar de una forma mucho mayor. Entonces, no hay que malgastar el sufrimiento. Dejemos que el sufrimiento lleve a cabo lo que Dios quiere que haga en cada uno de nosotros. Entonces, todo lo que Dios hace, lo hace para crear en nosotros esa buena disposición que no tenemos porque no somos la Santísima Virgen. Ella tuvo esa disposición por la falta del pecado original. Pero nosotros necesitamos la purificación, la disposición primero y después todo lo demás. Entonces, todo lo que Dios hace, lo hace para crear en nosotros esa buena disposición, para que a imitación de la Virgen recibamos a su Hijo acá, en esta vida, y lo poseamos para siempre en la otra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.